Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta 10ª clase de El Tarot como Código de Sabiduría. En la clase de hoy vamos a seguir profundizando en el tarot y otros misterios o mensajes que tenga para ofrecernos. En la clase anterior, cierto que a través de la carta del mago, que por aquí la tenía, acá, vimos los 7 principios herméticos, como considerando que esta carta 1 representaría a Hermes Trismegisto, ¿cierto? También se asocia con la figura de Thoth, con la figura del arcángel Gabriel, en donde nos cuentan los 7 principios herméticos, es decir, de Hermes Trismegisto. Todo es mente, el principio de mentalismo, el principio de correspondencia, de vibración, de polaridad, de ritmo, de causa y efecto y género. Y bueno, estuvimos viendo tanto esta carta como otras cartas y íbamos viendo cómo esos 7 principios que se nos fueron heredados, como los principios universales expresados en el Kybalión, se muestran en esta carta, ¿cierto? Como es arriba es abajo, ¿cierto? Como varios ahí, todo es mente, están ahí, lo podemos ver, principio de la polaridad, femenino-masculino, con las flores y el mago, los contrastes. No sé si pudieron ver más cosas en profundidad. Bueno, además vimos otras cartas que hablaban, por ejemplo, el tema del cambio. Estuvimos ahí revisando cómo podíamos entender esos principios desde las diferentes cartas del tarot, ¿cierto? Bueno, en la clase de hoy, y considerando que hablamos de que para antes de estos tiempos acuarianos, para acceder a esta información, había que someterse a pruebas, estudiar mucho. Ahora no, ¿cierto? Como les comenté de la voluntad de estar abiertos y receptivos a que baje la información, me pareció que era clave que en esta segunda clase de este nuevo ciclo, pero la clase 10, habláramos de, o a través de esta carta, de las aguas en el tarot. Hoy, además, es luna nueva en Virgo. Así que justamente pensando en la oscuridad, pensando en los silencios, en el principio femenino que nos muestra justamente la carta de la sacerdotisa, aquello que está detrás del velo y cómo utilizamos el tarot y, bueno, todas estas herramientas, ¿cierto? Los principios herméticos, después vamos a ver el I Ching, vamos a ver ahí Cábala, vamos a ver varias cosas que están ahí en el tarot, cómo a través de esta carta o a través del principio femenino, ¿cierto? De esta polaridad lunar, cómo a través de este fluir o este contacto con el elemento agua, que es tan importante para conectar con lo espiritual, podemos entonces generar o acrecentar nuestro proceso o incluso ir más profundo en el trabajo que ya venimos haciendo de entender un poco cómo usar el tarot de una manera más profunda, ¿cierto? Bueno, lo primero que les quería como invitar es que saquen su mazo, sobre todo si tienen el Rider White, porque aquí sale muy explícito, que vean tanto los arcanos mayores primero, y luego obviamente con los menores también lo pueden ver, donde en el paisaje está el elemento agua. En el mago no aparece como de manera como evidente, así como un lago, un río, ¿cierto? Un mar. Lo que sí aparece es la copa, que es la representación del elemento agua, ¿cierto? Y que tiene ahí sus 14 cartas con los arcanos menores. Acá con la sacerdotisa, que es como ya la segunda carta, aparece ella vestida en agua. Es como que ella y el agua se funden en una sola. Sus ropas son el agua. Eso es como incluso en lo que a ella la representa, ¿cierto? El color azul, que ahí podemos ver cómo baja ahí el agua y se funde con el mar atrás de fondo. Y algo muy importante que tenemos aquí cuando vemos las aguas y el color azul, bueno, aquí en la luna y en un montón de arcanos que estuve como revisando acá sale el agua, incluso también en la carta de la muerte, el agua sale tras como una cascada muy grande y como marchando muy parecido al caballero de copas, ¿cierto? Como el caballero de las aguas, como en la misma posición, erguidos, como ahí. ¿Y qué es entonces lo que nos habla las aguas? De purificación, de limpieza, de fluidez, pero también puede hablar de algún estancamiento o algo que está ahí como un poco como el lago, ¿cierto? Que tiene ahí un poder concentrado y que nosotros podemos ir a bucear y extraer información. Em, Cuando vamos entonces a hablar de tarot o estudiarlo, tenemos que entonces ponernos sacerdotisas, ¿cierto? Concentrarnos, conectar con el agua, con nuestra intuición, con nuestro sentimiento, con nuestro ser interior.
em, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy abierta o no a recibir estos mensajes, a trabajarlos de manera más profunda? Em, no podemos verlo tan teórico. A eso quería llegar, como sentarnos y verlo de una manera más masculina, como el tarot es esto, 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 si me sale esta carta con esta otra significa esto. No, justamente lo que nos viene a decir la sacerdotisa, ahí con, incluso con su velo, que ahí vamos a hablar de eso, es que además de lo aparente, de lo que vemos, que pueden ser los colores, las figuras, las formas, la numerología, la fórmula de cómo verlo, también hay algo más allá. Y si nosotros nos revisamos a nosotros mismos, van a emerger respuestas, van a emerger elementos que quizás no habíamos considerado y que son muy, muy decidores para lo que estemos estudiando o para la lectura que estemos realizando. Aquí sí vemos la sacerdotisa, además de las aguas, además de la luna, ¿cierto? Que puede ser creciente o menguante, que la está pisando, es decir, está en contacto, como que su pie terrenal toca la luna, es como ahí el paso, ¿cierto? Que ahí atrás vemos el mar, pero ¿qué es lo que ella protege o guarda? ¿Qué es lo que ella como que tiene acceso, pero a nosotros nos restringe? Es el velo. Y no es cualquier velo, que cuando ya hablamos de velo es algo que está velado, ¿cierto? Como cerrado, un poco como hermético, ¿cierto? Pero este es un velo, es un manto, bueno, también cuando se habla del manto de la ignorancia o el manto del olvido, que es el que nos cubre cuando se supone que encarnamos, tiene unos sellos, no sé si lo pueden ver, tiene como unos dibujos, unas figuras, ¿cierto? ¿Y qué es lo que son? Esas son granadas. Bueno, la idea siempre acá en el tarot es como uno ir como viendo el color, viendo la forma, ¿cierto? Pero también cuando uno se pone a estudiar estos temas, empiezan a emerger como cuentos o cosas, coincidencias. A mí me pasó que hace poco, de la nada, me dijeron, oye, ¿cómo ir a Granada? Y me acordé entonces de esa historia y de esta carta y dije, ah, por ahí va entonces el relato de esta clase. Que era que, no sé si conocen el cuento de Perséfone. Y esa historia de Perséfone, que está ahí como en la psiquis de todos nosotros, o sea, ya sea por lo que hayan estudiado de Roma, de Grecia, o incluso como de sabiduría popular, es ese viaje, ¿cierto?, al inframundo con Hades y convertirse como ahí en la diosa de la oscuridad, para luego emerger y estar con su madre y como estar en luz. Entonces habla de esta dualidad, que aquí está luz y sombra, ahí en estos pilares, cómo a través de esta dualidad de la luz y la sombra nosotros podemos acceder a la sabiduría. Entonces, ella, ¿qué es lo que tiene en su mano acá? Tiene como un rollo que dice Torah. Entonces, la espiritualidad, entonces todos esos temas, si bien los podemos estudiar, ella los tiene en la mano, pero ¿qué es lo que ella, como que a lo que se aferra? Además de la Torah o de la ley de Dios, es de las aguas, es de su intuición, es de su sentir. Así que por eso mismo quería leerles un poco de las diosas y de este aspecto femenino de la divinidad y de acercarse a lo espiritual, que además de estudiar, que además de como ser constante, también tiene que ver con un dejarse llevar por las circunstancias, por los sueños, por ese mundo que quizás no es racional, no es desde la mente, pero sí existe y sí habita dentro de nosotros y también como en el inconsciente colectivo. Lo que nos viene a decir también la sacerdotisa es que en cada carta, en cada símbolo, además de transmitir una sabiduría como simbólica, valga la redundancia, también nos va a contar un cuento, un mito, un relato del cual nosotros vamos a poder entender los arquetipos en los que se basa el mundo, pero en este caso nuestra espiritualidad y nuestras creencias. Es decir, que el mito de Perséfone, que fue raptada por Hades, y la llevó al inframundo, se dice que contra su voluntad, pero luego cuando Perséfone voluntariamente, bueno, no se sabe, pero yo creo que sí, comió 6 granos de granada, se quedó o quedó amarrada a la oscuridad. Un poco como el mito de Adán y Eva, que al probar del fruto prohibido ya no había vuelta atrás porque algo se abrió, algo se despertó, algo conocimiento hubo. Entonces yo siento que este arquetipo a veces no lo consideramos suficiente, que todos somos sacerdotisa, que todos tenemos algo de puro, algo de inocente, algo de fe, como prístina, ¿cierto? Pero que para llegar a esa fe hay que sacar un velo, hay que sacar ciertos prejuicios, hay que como ir un poco más allá, ir como a ese cambio de piel, pero también de creencias.
Y por eso también les quería contar un poco como del mito de Perséfone. Si son hombres, da lo mismo, si son mayores, si son menores, igual pueden considerar este mito como parte de su proceso de transición, si no es ahora o en algún momento lo fue. Dice que aquí lo que representaría el mito de Perséfone y lo que nos viene a mostrar la carta 2 de la sacerdotisa y el agua en general, hablaría de la plena transición de Perséfone hacia su ser mujer, adulta, crecida, vital y sexual. Habla también de su capacidad de transformarse rápidamente en mujer, en plenitud, y luego en el alma mater, la madre, repitiendo la historia y conectándose con lo invisible, la intuición, las dificultades del encuentro, el dejar el regazo conocido para aventurarse a lo nuevo y dibujar a tientas a través del ensayo y error la jornada propia. Los 6 granos rojos, como la sangre entregada, como el propio sexo que ella probara antes de abandonar el mundo subterráneo, atestiguan su interés, su impulso hacia experimentar lo desconocido y hacerse cargo de ello. Y siento que cuando les leo eso, se me viene la carta de la muerte. Ay, se me cayó. Bueno, bueno, pero era como esa carta de la transformación, de al ir y probar algo más allá de los límites de lo conocido, al ir más allá de mis sentires, al cuestionar, al usar toda esa conexión con el cielo afuera, pero ahora hacia adentro, a lo que hay, de dónde vengo, como ese mundo acuoso, hace un poder y nos hace conectar con otra luz, con otra oscuridad, con otra dimensión de nuestro propio ser. Y siento que esos son los pilares o la entrada que la sacerdotisa está como viendo, es como podemos pasar a través de ella, siendo ella, ¿cierto? Conectando ahí con el agua, vistiéndonos con el agua y miren esa corona de luna y estrella. Y bueno, eso también es lo que nos dice, como si siguen el camino de Perséfone, de ir al oscuro, que es como al lado yin, ¿cierto? A lo suave, a lo blando, a lo desconocido, a lo interior, van a poder también sacarle más provecho a este elemento de cartas que es el tarot. Em, entonces Perséfone representa el paso hacia la adultez, hacia el hacerse mujer en forma definitiva, acercándose incluso en esa audacia al mundo nocturno de la diosa Hécate, que alude a la sabiduría que se descubre en la oscuridad en las noches de luna negra, en el ambiente del útero cavernario, representado ahí, ¿cierto?, por la copa, en la adulta y de vieja sabia. Es decir, todos aquellos que estudiamos el tarot también tenemos que conectar con nuestra sombra o con nuestra parte como vieja, sabia, bruja, un poco ermitaña, un poco baba yaga, pero que hay mucha también sabiduría si sabemos llevar esa oscuridad desde la luz, desde el amor, desde el respeto, desde la escucha, desde la conexión con la naturaleza y con los elementos. Como que la oscuridad al servicio de la luz no es mala, eso creo que es lo que nos dice la sacerdotisa. Em, es la que propicia los rituales íntimos, las experiencias mediúmnicas, la empatía psíquica, la confianza en la intuición, las potencialidades que se reconocen en el contacto y el reconocimiento de todos los mundos oníricos y ondulantes. Y bueno, como por último, y darle aquí los créditos a una de mis maestras, el oráculo de las diosas de Silvia Zelowski es espectacular. Ahí tienen las cartas, tienen las diosas, para trabajar su lado como femenino espiritual, es muy bonito. Bueno, ¿qué más nos recuerda aquí la Silvia cuando habla del mito de Perséfone? Y que siento que como ahora, cada vez que veo a la sacerdotisa, pienso a Perséfone pasando como de la primavera o del verano a la estación de otoño del invierno, ¿cierto? Y me gusta hablar, como que siempre se habla de Perséfone y de Deméter y su madre y su madre. Bueno, en realidad el mito de Perséfone es de ella que por las circunstancias de la vida se ve separada de los brazos de su madre, pero termina convirtiéndose en la reina de la oscuridad y del inframundo y de todos los que allí habitan. Em, bueno, ¿qué más dice acá la Silvia Zelowski? Em, una imagen del proceso de la pubertad, que también podría ser lo que nos habla como de Perséfone y su viaje, ¿cierto? O este traspaso del umbral. Em, y de la aterradora separación del confortable mundo familiar y la erupción de la vida desconocida. Y una imagen de una experiencia psicológica que puede ocurrir cada vez que nos aferramos a unas formas de ver la vida, ingenuas y virginales, y nos vemos forzados por las experiencias a descubrir profundidades desconocidas en la existencia y nosotros mismos. Así que, bueno,
Y como finaliza aquí este capítulo, acá, que lo tengo acá en la carta número 7 de Perséfone, del libro acá de la Silvia, te dice que Perséfone, la suma sacerdotisa, es la parte de nuestra morada que guarda los secretos más intocados. Son vagas visiones atrapadas en sueños, en la lectura poética, en lo grácil, en las sensaciones, en las intuiciones, en los innombrables, en la música. Nos muestran las tendencias y movimientos que funcionan cerca de nosotros y esa increíble percepción de las muchas cuestiones de nuestra vida que se concatenan y nos hacen percibir la verdad del ser y sus redes, las conexiones que no se engendran por medio de la razón o la cabeza, las coincidencias significativas y las sincronicidades adquieren relevancia gracias a la sacerdotisa, que simboliza a la vidente, a la adivina, a los seres que se conectan con el tarot, a los guías, a los terapeutas que trabajan con lo invisible, con los descensos y los retornos. A través de ese arquetipo se muestra la ida y la vuelta, desde y hacia los mundos materiales y de los misterios, de los vivos y de los muertos, de lo tangible y lo intangible. Guardiana y reina del mundo de los muertos, del descenso a los infiernos y la ascensión a las glorias. Perséfone no se expresa solo a través de la palabra, sino con el arte creativo y multifacético, los ensueños y visiones fragmentadas y a la vez integradores que llegan al sentir su corazón. Es la hacedora del alma que se aventura en los recovecos del laberinto y llega al centro. Así que bueno, así fue como, uf, como a través del tarot volví a reconectar con algo muy hermoso que era el estudio de las diosas. Em, Les explico cómo funciona esto si es que no lo saben. Siempre se habla de Dios, la religión católica, Dios, 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 que sería como el aspecto masculino de la espiritualidad. Pero también, y es lo que creen las brujas, las wiccanas y como también muchas tradiciones, que hay un aspecto femenino en esta deidad superior, ¿cierto? Y ahí es cuando algunos pueden verlo en equilibrio, que sería el yin y el yang, como alabar ambos aspectos de la energía de lo supremo. Y también algunas como religiones o creencias más matrísticas o basadas en la creencia de una diosa, de la gran diosa, gran diosa, como muy que tienen los aspectos de la emperatriz, ¿cierto? Como que refleja ahí lo materno, el dar leche, el alimento, el cuidar, el amar, la pachamama, ahí sería ese aspecto. Pero cuando lo vemos también como desde el lado oscuro, sería como aquellos aspectos femeninos de la espiritualidad que a nosotros nos ayudan a conectar, a conocernos y a crecer, ¿cierto? Y ahí es cuando, por ejemplo, el tema del agua o el trabajo espiritual desde el aspecto femenino se vuelve tan bonito en los círculos de mujeres, en respetar la luna y con sus ciclos y celebrarlos, porque nos hace conectar con esa otra parte del mundo que de repente queda un poco afuera, cuando hay mucho que hacer, cuando hay que trabajar, cuando hay que producir, cuando hay que estar estudiando. Pero ¿qué pasa cuando llegan estos momentos de oscuridad, de silencio, de soñar y trabajar los sueños? Yo anoche justo y dije, ya es momento de trabajar a las diosas como herramienta de crecimiento personal, porque soñé que agarraba una obsidiana, que justamente es como una piedra volcánica que te ayuda a trabajar la oscuridad, y bueno, me la ponía ahí en mi útero, agarraba dos rubíes que representan el fuego, la pasión, me los ponía acá en los pechos, y decía, ya, ahora tengo el poder. Y como que venían personas que querían como hacerme daño, y yo las miraba y las desintegraba y las convertía en polvo. Y desperté y dije, oh, Medusa. Después ahora cuando estaba trabajando en la sacerdotisa se me vino mucho Perséfone, me acordé de cuando comí hace poco granada y fue como, oh, mira, como recordar que uno tiene como mujer y sus ciclos también, la conexión con la sangre menstrual, el poder y la capacidad de conectar con el mundo oscuro, conectar con los sueños, conectar con la magia, saber las sincronicidades, de repente anteponerse a las situaciones porque la útera, el cuerpo, el corazón te lo dijo y tú a la mente le dijiste no, no me importa y estuvo bueno, como también no darle tanta mente o tanto fuerza a la culpa o a esas cosas, sino al aspecto femenino del ser. Y bueno, ahora que está la luna nueva y si también ven este video luna llena o cuando les toque, usen el tarot también como, ya, saco una carta, qué mensaje me quiere dar y trabajar ese mensaje, mirarlo. Si revisan todas las cartas que tienen agua, bueno, eso va a ser el ejercicio para la próxima clase y los elementos que aparecen ahí en las cartas, como en el paisaje, que no por estar de fondo significa que no estén ahí dando presencia. Vean también cómo se relacionan con el agua, cómo
¿Cómo lo consideran?